Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Todo Israel será salvo, basado en la carta a los Romanos capítulo 11, versos 25 al 36. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios bendito, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu palabra que nos lleva a toda verdad. Y estamos agradecidos contigo de que hayamos sido llamados por tu gracia para glorificar tu nombre, bendición de los que nos rodean y el gozo de nuestra salvación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, enséñanos tu palabra, te rogamos. Sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro, y a ti la gloria. Amén. Pablo escribe a la iglesia que está en Roma y en este capítulo 11 les dice que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. De ninguna manera, enfáticamente dice Pablo. Si bien es cierto, algunas de las ramas del olivo santo han sido desgajadas, han sido quitadas, y Dios ha injertado al gentil creyente. El camino de Dios siempre ha sido el mismo, un camino de fe. Dios, tratando con Abraham, lo nombró como un hombre justo, o sea, lo justificó en base a su fe. Fe en la palabra de Dios, fe en las promesas de Dios. Y la promesa más importante que Dios dio fue que un día vendría un Salvador. Así, todo creyente, desde Abel hasta el último hombre que vaya a creer en Dios, será en base a la obra de nuestro bendito Señor Jesucristo. Creerle a Dios de lo que Jesús haría, o en nuestro caso de lo que Jesús ya hizo. En el libro de Hebreos se dice que muchos judíos no entraron a la tierra prometida y no entraron al reposo de Dios, quien es el Señor Jesucristo, porque no mezclaron fe. Fueron incrédulos. Y en los primeros versos del capítulo 11, Pablo dice que la incredulidad de los judíos vino a ser su tropiezo y bendición para el gentil, porque de esta manera el gentil fue aceptado en la familia de Dios. Ahora vamos a ver que llegará el momento futuro en que todo Israel será salvo. Entonces vamos a comentar esta sección. Leamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El misterio es algo que estaba oculto desde la fundación del mundo. Y nadie sabía lo que Dios tenía planeado. Era algo oculto. Pero ahora este misterio ha sido revelado a la iglesia. ¿Y cuál es ese misterio que ha sido revelado? Leamos. Para que no seáis sabios en su o vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial o en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios quiso que el pueblo de Israel rechazara a su Mesías para que de esta manera entrara la plenitud de los gentiles, entrara la bendición a los gentiles, entrara la oportunidad para los gentiles. Todos los demás pueblos del mundo que no son judíos tuviesen la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor y venir a ser parte de la familia de Dios. Entonces, esta incredulidad, en parte, parcial, este endurecimiento del pueblo de Israel, parcial, permite la entrada
a los gentiles al reino de Dios. Permite la bendición de Dios a todo hombre y a toda mujer en todos los tiempos que no son judíos. Y es una gran bendición para nosotros. Pero Pablo dice, no quiero que ustedes sean orgullosos, no deseo que sean soberbios, sino que entiendan que si el judío ha sido echado a un lado, es para beneficio tuyo. Obviamente, el judío que es rechazado de parte de Dios es aquel judío que no cree en Jesús como su Salvador y Señor. Sigo la lectura. Y así, todo Israel será salvo. Ese todo Israel es el Israel que creerá en Jesucristo como su Señor y Salvador. Obviamente, no se refiere a todos los judíos o a todos los israelitas que aún siendo incrédulos en la obra y vida, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ellos serán admitidos como hijos de Dios. No. Acabo de decir que desde Abel hasta el último hombre, la base para que vengamos a ser hijos de Dios, la base para perdonar nuestros pecados, Dios lo ha puesto como que creamos en Jesús como nuestro Salvador y Señor. ¿A qué se refiere Pablo entonces con todo? Se refiere a la gran mayoría que creerán en la gran tribulación. En la gran tribulación, Dios levantará a 144,000 judíos que compartirán el mensaje a todo el pueblo de Israel. Dios levantará a 2 testigos especiales. Y Dios también pondrá a aquellos gentiles que creerán en el Señor Jesucristo en esa última etapa de la historia del hombre, compartirán el mensaje del Evangelio y finalmente Dios enviará un ángel por los cielos para predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, los judíos que crean este mensaje de salvación, que es que en Cristo hay perdón de los pecados y vida eterna, entonces vendrán a ser redimidos, vendrán a ser perdonados, vendrán a ser aceptados por Dios, vendrán a ser hijos de Dios, entrarán al reino de Dios y será una gran mayoría de judíos. Si bien es cierto, algunos serán necios, algunos serán obcecados y continuarán en su incredulidad. Cuando leemos nosotros en Ezequiel capítulo 20 que Dios pondrá una vara con la que va a medir a los judíos para que puedan entrar al reino de Dios, al periodo del milenio, al reino milenial, esa vara es Jesucristo. Y aquellos que han abrazado la fe en Jesús podrán vivir en el reino milenial. Y cuando este reino milenial empiece, habrá terminado la plenitud de los gentiles y empezará una nueva época, empezará nuevo momento histórico en el que la mayoría del pueblo judío va a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador, que es Señor Jesucristo, vendrá de Sión, la ciudad de David, que se encuentra en Jerusalén. Apartará la impiedad de Jacob, aquí refiriéndose a todo Israel. Acuérdense que Jacob era el nombre primero de uno de los 2 hijos de Isaac, y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Sigo la lectura. Y este es mi pacto, dice Dios, con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos los judíos, los israelitas, por causa de vosotros, de nosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección de Dios, los judíos siguen siendo amados
por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Pues Abraham, Isaac y Jacob. Sigamos la lectura. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios llama a una persona, Dios lo eligió, porque Dios lo había conocido desde antes de la fundación del mundo. Y Dios lo llama, y Dios lo justifica, y Dios lo santifica, y Dios lo glorifica, es irrevocable. Por ello, la salvación no se pierde. Si conocemos a algún cristiano que se ha alejado de Dios y vive como cualquier persona atea, sin buscar de Dios, sin reconocer su autoridad, su soberanía, su gracia, su misericordia, su justicia, su santidad, y muere en esas condiciones, esa persona nunca fue cristiana. Porque el cristiano verdadero se puede alejar de Dios por situaciones varias, pero siempre regresará con Dios. Entonces, el llamamiento de Dios es irrevocable. Y los dones, los regalos que Dios nos da, y la gracia es un regalo, la fe es un regalo, es irrevocable. Sigo la lectura. Pues, así como vosotros, ustedes, los gentiles, en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, ahora, dice Pablo, ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, de los judíos incrédulos. Entonces nosotros somos grandemente bendecidos por la desobediencia de aquellos. Sigo la lectura. Así también ahora estos han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia mostrada a ustedes, los gentiles, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Así que Dios ha encerrado a todos en desobediencia para tener misericordia de muchos. Ok, sigamos la lectura. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Termina Pablo hablando aquí acerca de la gran misericordia que Dios muestra para todos, tanto a judíos como a gentiles. Y hace una doxología, o sea, hace un canto, hace una formación de palabras glorificando, alabando la magnificencia de Dios. Y dice así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, que nadie se imaginaba en la época de los patriarcas, en la época de los profetas, en la época de la ley. Este misterio que ahora nos ha sido revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles, a la iglesia. ¿Cuál es el misterio? Este que ha sido revelado, que Dios ha mostrado su gracia, su favor a todos los pecadores. Bendito es su nombre. Sigo la lectura. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los podemos entender, porque son más altos sus caminos que los nuestros. Sus pensamientos más altos que los nuestros. Sigamos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Nadie. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y termina diciendo Pablo: a él sea la gloria para siempre. Amén. Bendito es Dios.
En su gran misericordia, Dios te ha tenido a ti en cuenta. Desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó en ti. Dios te apartó. Dios te conoció. Llegado el momento, Dios te hizo nacer. Dios te llamó. Dios te justificó en la fe del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Y Dios te ha justificado, te ha santificado y ya te ha glorificado. Para Dios ya es un hecho que tú ya estás en su Hijo Jesús y que estarás con Él para siempre. A partir de ahora estás delante de su presencia y al cruzar el umbral de la muerte estarás en otro cuerpo glorificado, pero seguirás delante de su presencia. Bendito es Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Y cómo debemos de vivir? Ahora Pablo va a empezar en el siguiente capítulo diciéndonos una vida práctica cristiana, cómo se puede llevar a cabo, pero teniendo en cuenta esto, que Dios ha tenido una gran misericordia de nosotros y nos ha puesto en el olivo santo, nos ha injertado en el olivo santo y nunca nos separará de Jesucristo. Así bueno, pues tenemos que aprender ahora en los siguientes capítulos cómo vivir la vida que Dios desea, que a Dios le agrada. Te invito pues a que veas los siguientes capítulos de Romanos. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre y Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu bondad y tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias porque somos tus hijos. Por el puro afecto de tu voluntad. Tú así lo deseaste. Nada había en nosotros, ni lo hay ni lo habrá, que sea causa, razón, motivo de que tú nos llames a ser tuyos. En absoluto. Nosotros somos igual de pecadores que todos los demás, pero en Jesucristo nos escogiste y nos has mostrado tu gracia, tu favor, inmerecido. Te damos gloria, alabanza, honra, gratitud en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendito es. Amén. Gracias por estar con nosotros. Hasta este momento terminamos el capítulo 11 de Romanos. Muchas gracias. Y bueno, te recordamos que estamos en YouTube, Facebook. Tenemos Telegram, WhatsApp. Acompáñanos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Los capítulos anteriores que te hayas perdido están a tu disposición. Comparte, por favor, estos videos. Y ahora que vamos a empezar con la vida práctica cristiana, será muy interesante para muchos a analizarnos qué tan bien o qué tan mal vivimos la vida cristiana. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de rectificar. Compártelo a tus amigos, a tus familiares, les puede ser de bendición. Dios te bendiga. Gracias.